en nuestra formación académica. Bueno, chicos, iniciamos. Primero les voy a preguntar cómo les ha ido en el examen, porque les dejé el examen del día domingo. Hasta esta mañana estaba habilitado el examen de acentuación. ¿Quiénes hicieron? ¿Cómo les fue? ¿Cuántos se sacaron? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que podamos resolver acerca de la evaluación? ¿Nadie hizo, chicos? Yo hice. Ya, ¿y cómo te fue? Estuvo bien el examen, pero tuve unas fallitas en 3 preguntas, creo. Ya está bien, afortunadamente solamente ha sido 3. Entonces estamos bien, chicos. Lamentablemente ya no está disponible lo que es esa evaluación. Hoy vamos a terminar el tema de signos de puntuación y lo propio, el fin de semana van a tener su examen. Por más responda una persona, 2 personas, como les digo, ¿verdad? Siempre el material está ahí. El objetivo es que ustedes lo utilicen y bueno, pues aquellos que quieran hacerlo bien y aquellos que no, también. Entonces, me alegro mucho por aquellas personas que han podido resolver el cuestionario, tal vez no quieren decir, les dan un poquito de vergüenza, simplemente, bueno, pues yo les felicito que hayan podido resolver. Sé cuántos son, sé cuál es la nota, ¿verdad? Sin embargo, quisiera que ustedes me lo digan, pero como algunos no se pronuncian, entonces, solamente con esas aclaraciones, chicos, ¿ya? Entonces, iniciamos nuestra clase de hoy. Vamos a continuar con lo que es el tema de signos de puntuación. La anterior clase habíamos visto justamente la coma, ya habíamos iniciado con el punto y con la coma. Hemos visto todos los usos y los tipos de coma que tenemos. Vamos a hacer una retroalimentación acerca de este signo. ¿A qué se refiere cuando decimos coma enumerativa o separativa? Referimos a que estamos enumerando o estamos indicando diferentes elementos. Por eso es enumerativa, justamente porque mencionamos diferentes elementos. Y al terminar, siempre vamos a poner y, o si no, la conjunción o, ¿verdad? Entonces acá tenemos el ejemplo de compré chocolates, caramelos, galletas y otros confites para la fiesta. Entonces tenemos acá lo que es el signo de la coma, sería la coma enumerativa. El siguiente tipo de coma que tenemos es la vocativa. La vocativa siempre se va a dar cuando queremos evocar a alguien, ¿no es cierto? Siempre se va a dar en la comunicación interpersonal. Ejemplo, podemos tener María, coma, ven aquí. Luis, coma, ¿cómo estás? ¿Verdad? Siempre se va a dar en este tipo de comunicación directo entre 2 personas. La vocativa siempre va a ir detrás de la palabrita que esté evocando. Puede ser el nombre, puede ser un pronombre, un apodo, etcétera. Puede ir al medio, bueno, puede ir al inicio o al final, no hay problema de la vocativa. El caso de la elíptica es para reemplazar un verbo que ya se conoce. Ejemplo, los jóvenes escriben en el pizarrón, los niños en sus cuadernos. Entonces ahí tenemos la coma que estaría reemplazando al verbo escribir, ¿no es cierto? Pasamos al siguiente tipo de coma y tenemos la adversativa. Esto nos quiere decir que siempre delante de pero, más y aunque, siempre va a ir una coma. Ejemplo, tengo frío, coma, pero no tengo ningún abrigo, digamos. Entonces siempre va a ir una coma delante de estas 3 conjunciones adversativas. La subordinada, en el caso de la subordinada es cuando iniciamos con ciertas palabritas, ¿verdad? Que siempre nos van a indicar subordinación. Cuándo, dónde, cómo, cuánto y cómo, perdón, siempre nos van a indicar o tenemos que poner una coma al medio cuando estamos iniciando con estas palabras. ¿Cómo ser? Cuando estudio, coma, no quiero que me interrumpan. Ahora, si yo cambio de orden en esta oración, no pierde el sentido. Si yo digo, no quiero que me interrumpan cuando estudio, no cambia, ¿verdad? Entonces, en este caso, la subordinada es cuando manejamos esas palabritas. Pasamos a la coma apositiva. La coma apositiva
es cuando nosotros tenemos una aclaración, una aposición. Y esta posición puede ir al medio, puede ir al final, es decir, que puede ir rodeado de lo que son dos comas, o puede ir entre comas, o solamente con una cuando iría al final. En este caso de la coma apositiva, a ver, vamos a pedir ejemplos. ¿Algún voluntario que quisiera dar un ejemplo de la coma apositiva? Ya, creo que nadie, ningún voluntario. Entonces, a Yo ver, tengo Huanca una. Diego. A ver, primero Huanca Diego y luego la compañera. Sería mi compañera, coma, que es muy estudiosa, coma, llegó a las finales de los plurinacionales, digo. Ya, muy bien. Ahí tenemos una posición. Muy bien, Diego. Ahora a ver, la compañera. Ya, el atleta, coma, que es muy veloz, coma, gana muchas medallas. Muy bien, ahí tenemos otro ejemplo de su compañera y están muy bien ambos ejemplos. Luego tenemos conexos, eso nos quiere decir aquellas palabritas que sirven como conectores, como ser, es decir, esto es, claro está, es decir, no obstante, por tanto, tenemos más. Siempre van a ir entre comas. Cuando estemos utilizando nosotros al medio, siempre vamos a poner entre comas. Por ejemplo, José quería todo para sí. Esto es, era un hombre egoísta. Ahí tenemos comitas, justamente porque estamos usando los nexos. Ahora bien, no sé si les he comentado, pero ya como vamos a ver los demás signos, es bueno que se acuerden y que sepan. Este caso de los nexos también es compartido con el punto y coma. Entonces, vayan acordándose que las comas usualmente se utilizan en oraciones cortas, y punto y coma usualmente en oraciones más largas, con los mismos nexos, ¿ya? Luego también tenemos otros usos de este signo, como ser los decimales, la palabra etcétera, y también cuando tengamos locuciones de tiempo al inicio, como ser en 1925, coma, o el año pasado, coma, en verano, coma, siempre cuando iniciamos con locuciones de tiempo, tenemos que poner una coma. ¿Alguna pregunta, chicos, con lo que sería este signo que ya lo hemos visto, solamente estamos recapitulando? Yo tengo una duda con el punto y coma, por favor. Ya. Cuando se lo utiliza, igual se lo utiliza en ambos lados, dos veces. No, solamente en la parte de adelante. Solamente sería punto y coma, es decir, una comita. Así lo utilizaríamos. Ok, Pero el punto y gracias. coma todavía ya, el punto y coma aún no hemos visto, solamente hemos visto el caso de la coma. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es el punto y coma. ¿Alguna otra consulta más? Ya, en el caso de la coma hiperbática sí también se toma en cuenta. Lo que nosotros estamos haciendo principalmente es enfocarnos en aquellas reglas y aquellos tipos que están en el libro, justamente para no confundirlos y no marearlos, ¿ya? En el caso de la coma hiperbática, lo tendríamos en este caso, que sería más o menos como la coma subordinada. ¿Por qué? A ver, ¿qué es la coma hiperbática? ¿Alguien sabe? ¿Algún concepto, alguna idea de lo que es? Hiperbática. Refleja el desorden de una oración. Exacto, cuando está en desorden, ¿verdad? Pero no altera el significado. Por eso les digo que se parece un poquito a la subordinada. ¿Por qué? Porque en la subordinada tengo una coma al medio. Ahora, si yo cambio el orden, ya se va a perder la coma. Sin embargo, no se va a perder el significado. Entonces, se parece un poco a la subordinada, o la subordinada sería un tipo de coma hiperbática, porque tiene que ver con el orden, ¿no es cierto? La coma hiperbática es cuando usamos en una oración que está desordenada, pero tiene sentido. Entonces, no la mencionamos, no la ponemos acá, pero esa sería una idea que puede responder a lo que decía él o la compañera o el compañero que estaba preguntando.
¿Alguna otra consulta, chicos? Ya, creo que nadie más. Entonces, vamos a continuar con el signo de punto y coma. Vamos a ir viendo las reglas generales y aquellas que tenemos que ir practicando también. Bueno, iniciamos primero indicando que el punto y coma es una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Es decir, que vamos a hacer una pequeña pausa cuando estemos leyendo y justo haya un punto y coma. El punto y coma tiene una conexión semántica entre los componentes separados menos fuerte que el punto seguido. Es decir, que el punto y coma tenemos que utilizarlo cuando las oraciones estén relacionadas, ¿ya? Más allá del punto seguido. El punto seguido es cuando ya estamos cortando la idea, pero el punto y coma es cuando queremos todavía relacionar esas ideas, ambas que tenemos al lado. Como les había dicho, usualmente el punto y coma se utiliza en oraciones mucho más largas, ¿ya? Vamos a ir viendo algunos de sus usos, pero pueden ir acordándose, cito. El primer uso que vamos a tener del punto y coma es para separar oraciones de sentido próximo. Y en este caso tenemos un ejemplo que ya hemos visto. La luna es satélite, la Tierra, planeta. En este caso tenemos idea 1, idea 2. Sin embargo, la 2 no puede funcionar sin la idea número 1, justamente porque necesita del verbo. En este caso, acá tenemos una coma. Ya sabemos qué tipos de coma existen. Entonces, ¿qué coma sería esta, chicos? Elíptica. Elíptica. Creo que dijo eso la compañera. Sería del verbo ser. La luna es satélite, la Tierra es planeta. Tendría que ser, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos viendo que cuando tenemos la coma elíptica, también se puede presentar el punto y coma, justamente para relacionar ambas ideas que necesita una, bueno, en este caso la segunda necesita de esta, ¿verdad? Entonces están relacionadas. Ya hemos visto ejemplos de este caso, pero vamos a anotar algunos. Por si acaso vamos a hacer seguimiento a estos apuntes que ya teníamos, para que así lo pueda subir todo y ustedes tengan todo el contenido, ¿ya? Entonces, ejemplos del primer caso. ¿Tuvieran algún ejemplo, chicos? Acá tenemos el punto y coma. A ver, unos dos ejemplos más relacionados. Ya, a ver, Adriana Mendoza, si podemos mencionar algún ejemplo. Ayer llovió, punto y coma, hoy, coma, hizo calor. Ya, muy bien. Ya, en este caso no tenemos coma, pero estamos hablando de oraciones relacionadas. Aquí nos falta el punto. Por si acaso, después de punto y coma siempre tiene que ir minúscula, ¿ya? Un ejemplo más de Shaden Mita. Ya, creo que no está alguien. Este aquí, Ya. eh, la casa es bonita, punto y coma, los jardines hermosos. Ya, la casa es bonita, punto y coma, los jardines hermosos. Ya, está bien. Está bien, en este caso vamos a realzar lo que sería punto y coma. Continuemos con la siguiente regla de este signo. Vamos a tener para separar oraciones cuando le antecede la coma. Eso es lo que les decía. Cuando las oraciones ya son largas y queremos seguir incorporando más contenido a esa oración, pero no podemos seguir aumentando más comas, ¿verdad? Coma, 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 no. Sino ya podemos incorporar punto y coma. Ejemplo,
Ayer, coma, examen de física, punto y coma. Hoy, coma, de química. Mañana, coma, de literatura. Si tuviéramos solamente coma, tendríamos 1, 2, 3, 4 comas, bueno, 5 comas en una oración. Y es bastante corta la oración para que tengamos tantas comas. Entonces, lo propicio es utilizar punto y coma para separar oraciones que ya tienen comitas. Vamos a hacer acá también otro ejemplo. Podemos decir, fuimos al mercado. Fuimos al mercado, coma. Yo compré leche y mantequilla. Punto y coma. Mamá, coma. Podemos decir dulces y frutas. Punto y coma. Mi hermano, gaseosas y papas. Entonces nos damos cuenta que las pequeñas oraciones que están dentro de toda esta oración grande ya tienen comitas, acá ya tienen comas. Entonces, que sigamos poniendo comas lo va a volver mucho más tedioso y va a ser muy ambiguo. Entonces, por eso es necesario utilizar punto y coma para separar estas ideas pequeñas que hacen un todo. Fuimos al mercado. Yo compré leche y mantequilla, mamá dulces y frutas, mi hermano gaseosas y papas. Entonces, la idea se entiende. ¿Tuvieran algún otro ejemplo parecido o algo relacionado con este uso? Si no hay voluntarios, ya saben, preguntamos directamente. Mayra Monasterios, un ejemplo de este caso. Buenas noches. Tengo una consulta. Por ejemplo, acá en el libro dice que se utiliza delante de los nexos. ¿A qué se refieren? Ya, primero el ejemplo y luego vamos a responder tu pregunta. Ya. Podría ser, hoy, coma, compré frutas, punto y coma. Ya. A ver, por ejemplo, con el verbo comprar y con hoy, que es del libro, ya hemos hecho algunos otros ejemplitos un poquito fuera de lo que ya hicimos. No sé si habría. Podemos hacer con otro verbo, no hay ningún problema. Ya. Entonces, por la mañana, coma. Ya, ya. Por la mañana, coma. Me levanto. Me levanto para desayunar, punto y coma. Ya, Por la tarde, coma. ya. ¿Está bien? Paso clases, punto y coma. Ya. Por la noche, coma, me dedico a estudiar. Muy bien. Ya, acá tenemos punto y coma, y hay pequeñas comas de por medio. Entonces está bien al caso. Ahora bien, justamente a la pregunta que tú decías, mira, aquí tenemos justamente uno de nuestras normas, de nuestros usos, que sería el siguiente, y lo vamos a tocar con eso, la respuesta que te tendríamos que dar. Se utiliza delante de los nexos, dice. Por consiguiente, sin embargo, por tanto, pues bien, ahora bien, con todo, y otras que prácticamente van a ser estas de acá, las que hemos mencionado para la coma. Ahora bien, que exigen coma detrás de ellas, es decir, que nosotros vamos a utilizar punto y coma, el nexo y luego comita. Está lloviendo demasiado, punto y coma, delante del nexo,
Después del nexo vamos a utilizar una coma. No podremos ir de excursiones, ¿ya? Entonces, como les había dicho, esto principalmente lo vamos a hacer en oraciones largas. Por ejemplo, vamos a hacer una consecuencia, vamos a seguir esta idea que tenemos acá. Por la mañana me levanto para desayunar, por la tarde paso clases, por la noche me dedico a estudiar. Luego, si yo le pongo acá punto y coma, a ver, ya, punto y coma. Voy a ver acá un nexo, algún nexo. No obstante, y luego del nexo tengo que utilizar coma. Siempre tengo que utilizar punto y coma adelante y después una comita. Incluso en la lectura ustedes lo van a poder identificar. No obstante, hacemos una pausa. No obstante, podemos decir, tengo mucha energía. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos incorporando lo que es punto y coma delante del nexo y comita detrás del nexo para terminar la idea. Entonces, simplemente es eso que tenemos que poner el signo delante de estos nexos. Entonces, eso sería en cuanto a la regla, a esta reglita que tenemos de los nexos con el punto y coma. Esto lo van a encontrar bastante, principalmente no cuando hagan oraciones, sino cuando hagan redacción, cuando hagan informes, y que su texto no sea muy monótono, que no tenga puntos, 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 sino pueden relacionarlos. Digamos, si yo cuento, digamos, que fui a tal lugar a investigar tal cosa, luego pongo, es decir, primero punto y coma, es decir, coma, llegamos a la siguiente conclusión, ¿verdad? Entonces, es necesario, esto de los nexos que apliquen, es muy necesario para las redacciones. Continuamos con las normas de este signo. Luego tenemos para separar pensamientos opuestos unidos por yuxtaposición. ¿Qué es yuxtaposición? ¿Alguien sabe, chicos? Es como que se Ya. sobrepone. Ya, sí está bien. En sí es una unión que lo vamos a hacer, es como sobreponer justamente, pero solamente podemos utilizar signos de puntuación. No podemos utilizar nexos. En este caso, se podría decir que es lo contrario a esta regla, a la regla anterior, porque no podemos utilizar, es decir, además, sin embargo, pero no. Si no, vamos a utilizar signos de puntuación. ¿Y cuál va a ser el signo? Va a ser el punto y coma. El trabajo dignifica al hombre, la ociosidad lo desacredita. En este caso, este signo de punto y coma puede ser sustituido por el nexo, pero digamos, el trabajo dignifica al hombre, pero la ociosidad, perdón, lo desacredita. O podemos poner y, también que es un nexo. Sin embargo, acá nos dice solamente signos de puntuación, solamente la coma. Entonces, por ese motivo no podemos poner ningún nexo y estaríamos hablando de solo ese signo. Yuxtaposición quiere decir eso. Uso de signos de puntuación. Vamos a tener acá un ejemplo. Salí a jugar con mis amigos. Salí a jugar con mis amigos. Punto y coma. No me divertí lo suficiente. Primero son ideas opuestas, ¿verdad? Y acá estoy incorporando punto y coma. Pero si yo hago la lectura se entiende perfectamente. Puedo decir, salí a jugar con mis amigos, no me divertí lo suficiente. Se entiende la idea, ¿verdad? Ahora bien, este signo de punto y coma, ¿qué nexo estaría reemplazando o con qué nexo podría ser equiparable? Pero, Pero, Ya, muy bien, pero sin embargo, no obstante, ¿no es cierto? Oposición. ¿Alguien tuviera otro ejemplo?
Si no, a ver, vamos a seguir preguntando. Ya, a ver, Paola Mamani. Un ejemplo de este tipo. Hay destrozos en la veterinaria. Punto y coma. No importa. ¿Ya? No importa. ¿Ya está bien? ¿Con qué nexo podría ser comparable? Con pero. ¿Verdad? Pero no importa. ¿Ya? Entonces vamos a tener ese caso siempre de oposición y solamente vamos a utilizar este signo. Bueno, con eso estaríamos terminando lo que serían los usos de este signo de punto y coma. Entonces, principalmente tenemos cuatro usos del punto y coma. Pasamos con los dos puntos. Los dos puntos van a tener un poquito más de reglas o de usos. El primero va a ser, siempre vamos a utilizar con fórmulas de cortesía. Esto se va a dar en las cartas, en las notas, cuando entreguemos o cuando mandemos a otra persona. Por ejemplo, señor, 2 puntos, director, 2 puntos, querido papá, 2 puntos, estimado amigo, siempre, ¿verdad? Querido papá, 2 puntos. Estimado director, 2 puntos. O si no, cuando nosotros hagamos la carta, ¿verdad? Acá pongamos fecha. Luego acá mencionamos justamente a la persona. Luego mencionamos el título que tiene esa persona. Y acá podemos poner señor, señora, señorita, estimado joven, estudiante, etcétera. Acá es donde tiene que ir los 2 puntos. Esto en las cartas formales. Si son notas, directamente ponemos querido papá, listo. O han debido ver en las invitaciones. Cuando les invitan siempre dicen presente o señor, señora. Y luego 2 puntos y ahí ponemos el nombre de la persona a quien estamos invitando. ¿No es cierto? Eso nos referimos a la fórmula de cortesía. Ese va a ser el primer uso de los 2 puntos. Luego tenemos en textos administrativos y jurídicos. Cuando se indican estos verbos, decreta, certifica, falla, otorga, establece, siempre cuando cuando tenga que ver con lo legal, con lo administrativo, vamos a tener estos verbos. Y ustedes los han debido ver en sus certificados de colegio o de alguna otra institución. Siempre ponen, a ver, vamos a poner la institución, Juanito Pérez. Estamos inventando, ¿ya? Juanito Pérez otorga o certifica, mejor dicho, certifica a 2 puntos, ponemos, ¿no es cierto? Y aquí mencionamos a la persona. Ahora puede ser certifica, otorga, delega, falla en el caso de alguna decisión del juez y siempre tiene que ser con mayúscula este verbo. Este verbo, el que vamos a utilizar, siempre tiene que estar escrito en mayúscula, ¿ya? Ahí tenemos el siguiente uso de los 2 puntos. Luego vamos a pasar con el tercer caso de antes de enunciados, que es un resumen, consecuencia, aclaración o conclusión de lo que se expresa anteriormente. Este es un uso nuevo, algo poco conocido de los 2 puntos. Y acá tenemos algunos ejemplos. Es decir, vamos a utilizar 2 puntos cuando queramos nosotros indicar resumen, conclusión, aclaración o también consecuencia. Ejemplo, arreglé la casa, preparé el almuerzo, planché la ropa, 2 puntos, todo está listo, como resumen. Parece que han escuchado un ruido conocido. 2 puntos, el estallar lejano de un cohete. Es una aclaración al ruido desconocido. Al ruido conocido, perdón.
Últimamente comemos demasiado y hacemos poco deporte. 2 puntos, no sabemos cuidarnos. Y ahí tenemos una conclusión. Ya a ver, vamos a continuar con más ejemplos de este tipo. Cuando podemos decir, a ver, estudié mucho, coma, tomé clases extras, coma, ¿qué más? Estudié mucho, tomé clases extras, Vi me tutoriales. preparé, ya vi tutoriales, con 2 puntos. Ahora, ¿qué puedo poner? ¿Alguna idea, chicos, que se les ocurra? Me siento preparado. Ya, muy bien, me siento preparado. Y en ese caso de me siento preparado, estaríamos hablando de una conclusión, resumen, consecuencia, ¿qué estaríamos hablando? O aclaración, chicos, ¿de qué estamos hablando? ¿Consecuencia? Ya puede ser una consecuencia. Conclusión. Ya, puede ser una consecuencia porque gracias a todo esto me siento así, ¿verdad? Entonces en este caso va a ser una consecuencia. A ver, otro ejemplo. ¿Alguien se anima a dar otro? A ver, yo voy a ir anotando ciertas ideas y ustedes igual lo van a ir complementando. A ver, podemos decir, limpié la casa, Ordené mi ropa. ya, arreglé los cuartos, ordené mi ropa. Luego podemos seguir aumentando, bañé al perro. ¿Qué más? A ver, hice la comida. 2 puntos. A ver, algo que sea como un resumen. ¿Qué podemos incorporar? Realicé mis deberes. Ya realicé mis deberes, o la casa está limpia, o hice todo. Mis deberes. Entonces aquí lo tendríamos como resumen. Entonces, cuando utilicemos 2 puntos, ya saben que podemos incorporar resumen, consecuencia, aclaración, o también podemos incluir conclusión. ¿Ya? ¿Alguien tuviera otro ejemplo? ¿Alguien que lo pueda dar solito todo el ejemplo? Ya, vamos a mencionar, ya que no se animan. Ángel Choque Plata. Tu ejemplo de este caso. Buenas noches, licenciada. Ya, buenas noches, Ángel. Ya, ¿cuál caso me dijo, perdón? De este caso. Puede ser resumen, aclaración o conclusión. Últimamente dormimos demasiado y estudiamos poco. Ya, 2 puntos. Le falta una No se idea puede más. considerar. 2 puntos. No sabemos, ¿cómo se diría? No sabemos Aprovechar el tiempo, digamos. aprovechar el tiempo, exactamente.
¿Ya? Entonces, en ese caso estaríamos hablando ya de una conclusión. Entonces, ¿está bien, Ángel? Sí, sí, sí. Ya, vamos a continuar entonces con los siguientes casos. Bien, en este caso para enunciar citas textuales o citas literales en un estilo directo. Siempre cuando nosotros estemos introduciendo una cita textual, vamos a poner 2 puntos y luego comillas para introducir citas textuales. Justamente lo que dice en el ejemplo. Jesús dijo 2 puntos, lo que sería la introducción. Luego voy a poner comillas, sí o sí. Podemos decir, no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. Cerramos comilla y listo. Comillas y listo. Entonces ahí tenemos una cita textual. Las citas textuales, chicos, es copiar lo que alguien más dijo o alguien más ha escrito, pero tal cual. Es copiar fielmente lo que alguien ya dijo. Entonces, al decir fielmente, estamos hablando de que si esta oración, si lo que esa persona dijo tiene errores, tenemos que conservar los errores. Por ejemplo, si en la Biblia ajenos hubiera estado con la G, entonces es un error, obviamente, pero yo no puedo llegar tranquilamente y cambiar. Como son citas textuales, tengo que conservar yo este error. Luego mencionaré que ha sido un error del autor, etcétera. Pero yo tengo que conservar mi cita, tal cual. Podemos hacer otro ejemplo también. Y esto les va a servir bastante cuando hagan sus investigaciones. Siempre tienen que utilizar autores. Según Miranda, vamos a inventar, según Miranda, 2 puntos, abrimos comillas, el signo lingüístico es un hecho perceptible. Listo. Entonces acá estamos introduciendo citas textuales. Continuamos con los usos de este signo, de los 2 puntos. Vamos a ver lo que es para enunciar o cerrar una enumeración. Ejemplo, agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. 2 puntos son las clases de palabras según el acento. Entonces acá tenemos que estamos cerrando una enumeración. Lo más común que hemos visto es cuando enunciamos una enumeración, ¿verdad? Podemos decir los países de Latinoamérica son. Dos puntos, y cuando mencionamos los 2 puntos quiere decir que vamos a enumerar, que vamos a mencionar varios elementos. Bolivia, Perú, Chile, etcétera, etcétera. Entonces estamos ahí introduciendo una enumeración. Pasamos con el siguiente uso. La ejemplificación puede venir precedida de las expresiones, por ejemplo, a saber, en otras palabras, ejemplos, etcétera. Es decir, cuando introduzcamos algún ejemplo, también tenemos que utilizar 2 puntos. Podemos mencionar los países de Latinoamérica tienen lindas costumbres. Ahora yo puedo poner acá una coma y puedo poner por ejemplo y puedo mencionar o puedo poner ya los 2 puntos.
Después de los 2 puntos, ¿qué tiene que venir? Un ejemplo o varios ejemplos. A veces lo que hacemos después de los 2 puntos es poner guiones, ¿verdad? Guión mencionamos tanto, otro guión mencionamos. No está mal, está bien. Es algo que se debe hacer y está correcto. ¿Sí, chicos? Entonces, después de los 2 puntos, también nos va a servir para poner ejemplos. Justamente ejemplos. Bien, ahora vamos con, existen dificultades en el país, a saber, la inflamación, el paro, el bloqueo de caminos. Ahí también estamos hablando de ejemplos, este mismo caso. ¿Ya? Con eso estaríamos concluyendo con los usos de este signo. ¿Tuvieran alguna consulta de lo que dijimos, de lo que mencionamos? Sí, licenciada, yo tengo una pregunta. Por ¿Ya? ejemplo, en la cita textual, por ejemplo, Jesús dijo, dos puntos, entre comillas, ¿siempre va a ir en mayúscula la cita? Dependiendo. Si la cita inicia en mayúscula, inicia con una oración, sí, tiene que ir. Pero si tu cita textual, tú quieres poner solamente una partecita, entonces tiene que ir en minúscula. Depende mucho de cómo sea tu cita. Si tu cita es en mayúscula, con mayúscula. Si es en minúscula, en minúscula. Ok, gracias, licenciada. Otra pregunta. ¿Ya? ¿No seguí nomás? Por ejemplo, en una carta, como estábamos viendo, título, señor, y cuando se pone referencia, pero se la pone abreviada, solo se pone ref, ¿se pone punto, dos puntos o solo dos puntos? No, se pone punto y 2 puntos. Justamente porque eso lo habíamos visto en el caso del punto. Cuando ponemos ref, estamos hablando de una abreviatura. Y cuando ponemos los 2 puntos, ya estamos hablando de que vamos a mencionar algo o a alguien, ¿verdad? Bueno, en este caso algo en la carta. Entonces siempre tiene que ir punto y 2 puntos. Ok, gracias, licenciada. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora continuamos, chicos, con los siguientes signos. Y estaríamos viendo el último signo, que es de los signos comunes, de los signos más conocidos, más usados. Serían los puntos suspensivos. Bien, los puntos suspensivos, chicos, siempre tienen que ser 3. No pueden ustedes poner más, ¿no? Es decir, si yo tengo más suspenso, entonces pondré 5 puntos o 6 puntos. No, siempre tienen que ser 3 puntitos. No pueden ser ni más ni menos. Nos van a indicar siempre una duda o una inseguridad en el caso de los puntos suspensivos. Se acostumbra a usar 3, nunca deben ser más. Uno de los primeros usos que tenemos es para oraciones incompletas. Y bueno, justamente ahí, ya ver, esto de oración incompleta lo vamos a unir con este otro caso de citas textuales incompletas. Cuando yo tengo alguna cita, vamos a hacer de los puntos suspensivos. Cuando yo tengo una cita, pero mi cita es muy larga y yo quiero obviar ciertas palabritas, entonces tengo que poner puntos suspensivos. Por ejemplo, Eduardo Avaroa dijo, 2 puntos, rendirme yo es una pregunta, rendirme yo, luego, ¿qué dice? Que se rinda su abuela y luego tit, ¿verdad? Como no queremos mencionar esa palabra, podemos poner 3 puntitos. Y cuando ponemos 3 puntos, ¿qué nos dice? Que ahí falta algo, que hay texto que estamos suprimiendo, ¿verdad? Texto suprimido. Entonces, que no queremos mencionarlo, tal vez porque es ofensivo, porque es muy largo, porque simplemente no es importante, etcétera. Entonces, los 3 puntos nos sirven para mencionar textos incompletos o que falta alguito justo en esa parte. Rendirme yo, que se rinda su abuela, 3 puntitos. Entonces ahí nos está diciendo que falta algo de texto. ¿Ya?
Ahora bien, ya, eso lo vamos a hablar con los paréntesis en ese caso, porque también podemos indicar los 3 puntos sueltos o podemos poner los 3 puntitos en paréntesis. No hay problema. Igual va a indicar lo mismo. Igual va a indicar que falta texto. Nada más, ¿ya? El siguiente uso que vamos a tener es, en el lugar de etcétera, los dígitos son 1, 2, 3, 4 y cuando ponemos puntos suspensivos estamos reemplazando a etcétera. Ya, a ver, acá podemos poner las frutas cítricas son 2 puntos, ya saben, porque es enumeración. Mandarina, naranja, lima. Y si yo pongo 3 puntitos, quiere decir etcétera. Nada más. Quiere decir que hay más, ¿verdad? Que puedo encontrar más frutas cítricas. Entonces, estos puntitos siempre va a ir o va a ser igual a etcétera. Continuamos con los usos de este signo. Para expresar temor, duda o sorpresa, olvídalo, no hay remedio. Y acá tenemos 3 puntitos, que en ese caso estaríamos involucrando como sorpresa, ¿verdad? Es por eso justamente que cuando miramos una película y la película termina, a veces tiene continuación y siempre pone continuará, 3 puntitos. ¿Han visto, verdad? Esto justamente es porque quiere indicar duda, te quiere dejar con esa sorpresa o con esa interrogante de decir qué puede pasar, qué va a pasar, quiero saber más. Justamente por eso se utiliza. Ahora, los 3 puntos también he visto mucho en el chat. A veces lo correcto sería utilizar el signo de interrogación, pero preguntan, licenciada, ¿puedo entregar tarea mañana? Y no preguntan, no ponen este signo, sino ponen puntitos. ¿Puedo entregar? Puedo entregar y abajo ponen 3 puntitos. ¿Y por qué usarán estos 3 puntitos? Porque justamente indica sorpresa, ¿verdad? Obviamente este uso está mal, chicos, de este caso, está mal. Pero ya sabemos que los 3 puntitos siempre va a indicar duda, sorpresa o temor. Incertidumbre. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, igual cuando tenemos fin y tiene 3 puntitos, también nos quiere dejar con la duda. O en algunas novelas, en algunas películas, ya no ponen continuará, no ponen fin, no ponen nada, simplemente ponen 3 puntitos. Lo propio, nos quieren dejar con esa duda, con lo de decir qué pasará, etcétera. Y bueno, el último que lo hemos relacionado con la oración incompleta, acá. Y ella, inconstante, me llegó a olvidar. Si pongo ahí 3 puntitos, acá faltaría comillas, si pongo 3 puntitos, quiere decir que falta texto, ¿no es cierto? Que hay alguito más ahí, falta texto. Entonces, igual son citas incompletas. ¿Alguna pregunta de este signo, chicos? ¿Los 3 puntos suspensivos también pueden ir entre corchetes? Entre corchetes, usualmente no. Siempre van a ir entre paréntesis. Pueden ir entre corchetes, no. Está bien, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? Bueno, hasta ahí hemos visto los signos más comunes, que sería el punto, la coma, punto y coma, 2 puntos y puntos suspensivos. 5 signos que son importantes. Ahora vamos a ver los signos auxiliares. ¿Ya? Signos auxiliares en castellano, justamente. Vamos a iniciar con paréntesis. En el caso de paréntesis, siempre vamos a tener
uno de apertura y uno de cierre. No puede funcionar uno sin el otro, siempre necesitan de los dos. Bien, los paréntesis se usan para encerrar ciertas aclaraciones o incisos que se separan del resto del discurso. Se usan en estos casos. Aquí ya tienen una idea de que se van a separar del resto del discurso, es decir, como si fuera algo necesario, bueno, extra, se podría decir, no es necesario, es extra, simplemente para entender un poquito más de la lectura, darnos un poquito más de contexto o dar algún ejemplo, etcétera. ¿Se acuerdan qué son las aposiciones, chicos? ¿Recuerdan qué son las aposiciones? Las comas que aclaran. Ya, sí tiene que ver con las comas, pero esa sería la coma apositiva. Las aposiciones son aclaraciones, entonces tiene que ver con las aposiciones de este signo de los paréntesis. Iniciamos con el primer uso para intercalar algún dato o precisión. Por ejemplo, nací en los Yungas, Caranavi. Acá estamos usando lo que serían paréntesis para indicar en qué lugar de los Yungas, ¿no es cierto? Entonces, si yo acá en vez de poner paréntesis hubiera puesto comas, coma y punto, también se entendería y estaríamos hablando de una posición. Entonces, por eso les digo que se relaciona bastante. ¿Cuál es la diferencia? Con la coma es mucho más, bueno, el texto no se aleja tanto. El texto no se aleja. Sin embargo, cuando ya usamos paréntesis, el texto, como lo dice, se va a separar mucho más. El texto se separa. Se separa. Entonces, esa es la diferencia. Si yo quiero marcar esa separación, es decir, quiero que todo el mundo se dé cuenta que lo estoy separando, voy a usar paréntesis. Pero si quiero que los demás lo relacionen, no lo alejen tanto ese significado, voy a usar coma. Entonces, eso tiene que ver con la aposición. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Alguien tuviera otro caso de paréntesis justamente? Podemos decir, vivo en Bolivia, paréntesis, La Paz. Listo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un dato, una precisión y la estamos separando con paréntesis. El siguiente uso que vamos a tener es para intercalar observaciones o aclaraciones. Justamente es lo mismo. Aposiciones. Ejemplo, las hojas de cocas destinadas al narcotráfico serán incineradas. Acá tenemos la posición. Si yo acá pongo comitas, se entiende igual, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero en este caso vamos a practicar paréntesis. A ver, podemos indicar. Simón Bolívar, entre paréntesis, el libertador. ¿Qué más? Cumplió 105, ya. Nos vamos a inventar, cumplió 80 años. Entonces acá tenemos una aposición que sería una aclaración. ¿De quién, chicos? ¿De quién sería? Simón Bolívar. De Simón Bolívar, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar en este caso paréntesis y ya no comas. El resultado es el mismo, pero ya saben la diferencia, ¿verdad? Con comas está más cerca y con paréntesis es como si lo sacáramos del texto. Otro ejemplo que ustedes tuvieran. Yo tengo un ejemplo. Ya. Los gatos, no, perdón, rasgaron el sillón, Ya. entre paréntesis, los gatos de mamá.
Ya. Ya, al decir los gatos de mamá, ¿de quién o a quién estaría haciendo esa aclaración? Porque Tal si vez es el una sujeto posición, tácito, porque el ¿ya? sujeto es implícito ahí, que serían los gatos. O quien rasgó los sillones. Ya, la idea se entiende, solo que pareciera que le falta algo a esta idea principal. A esta idea le falta algo, porque no nos acordemos, la posición es una aclaración que es innecesaria, ¿verdad? Entonces, tal vez acá podemos poner, Si a le ver, ponemos ellos por delante, ¿se entendería mejor? sí, mucho mejor. Podemos poner ellos, paréntesis, los gatos de mamá, paréntesis, rasgaron el sillón. En este caso no habría ningún problema y esta posición estaría aclarando a ellos. Ahí sí estaría bien. Muy bien, a la compañera. ¿Alguien tuviera otro ejemplo? Sí. ¿Ya? El COVID-19 brotó en Asia, entre paréntesis, China. Ya, muy bien. Ya. Está bien en este caso, pero no sería como una posición. Me late que es más como este caso de los datos. Pero está bien el uso de paréntesis, pero sería en este caso de los datos. De los datos, de las precisiones, que son necesarios un poquito para ser más específicos. Sin embargo, en el caso de las aposiciones no son tan vitales. Esa es la diferencia. Aquí el COVID-19 brotó en Asia, China, es necesario. Entonces, está bien la oración, no hay problema. ¿Algún otro ejemplo que quieran dar? Tengo un ejemplo, pero no sé si está bien. ¿Ya? Sería, me fue muy mal en mi examen, entre paréntesis, en química. Ahora debo estudiar más. Ya, me fue muy mal en mi examen. Entre paréntesis, química. Ya, Ahora debo estudiar más. y aquí incluso podemos poner punto y coma. Ahora debo estudiar más. A ver. Sí, no estaría mal. Está bien, me fue mal en mi examen, química. Ahora debo estudiar más. Ya está bien. Solo que acá siento que le falta alguito, como para relacionar. Ahí siento que le falta. Porque si ponemos de química, ya va a ser como que ya no sería necesario paréntesis. Entonces aquí le falta algo más para que sea mucho más entendible, más legible. Bueno, a ver, vamos a ir continuando con el uso de estos signos. Se pone entre paréntesis los puntos suspensivos cuando omitimos o no reproducimos alguna palabra o secuencia de palabras. Lo que les dijimos, ¿verdad? En caso de citas incompletas o textos incompletos. Ejemplo, volverán las oscuras golondrinas, 3 puntos entre paréntesis. Pero, 3 puntos, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas, 3 puntos, no volverán. Por eso les digo que no es necesario que vaya entre paréntesis, como en este último caso, puede ir simplemente a los 3 puntos. Depende mucho de ustedes, cómo quieran utilizar en ese caso los signos. Luego, para aclarar el sentido de una palabra o enunciado, o para agregar algún dato, recibí la cantidad de 900 en número. Luego tenemos ya en literal,
$900 por la venta de un terreno. Cuando queremos aclarar algo, aclarar una palabrita que sí es necesario, por ejemplo, pueden ser números, ¿qué más? Puede ser también alguna palabra que sea de otro idioma, o si no es el significado de otro idioma. Por ejemplo, podemos decir, haré un show. Y para aclarar el significado de esta palabra, puedo ahí poner paréntesis, espectáculo. Listo. Para aquellas personas que no saben qué es show, ya van a saber qué quiere decir. Entonces, justamente es para eso. Y en este caso es necesario porque no se entiende esta palabrita de show, ¿verdad? Luego puedo decir, tomaré un, a ver qué tenemos en Bolivia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la bebida? Chicha. Tomaré chicha, por ejemplo. Pero algunos no saben lo que es chicha, entonces puedo poner entre paréntesis el significado de chicha. Tomaré chicha. Entonces puedo poner ahí el significado. ¿Qué es, chicos, la chicha? ¿Es un jugo? ¿Es un refresco? Es un jugo de maíz, creo. Ya, está bien. ¿No es una Jugo. bebida alcohólica? Sí, es jugo de maíz, pero Jugo de está frutas macerado. fermentadas. Exacto. Jugo de maíz macerado, fermentado. Entonces, justamente como es fermentado, ya tiene justamente el alcohol, ¿verdad? Y por eso, exacto, por eso marea. Ya, entonces ahí estamos añadiendo justamente el significado. Y en este caso es necesario conocer ese significado, porque la palabrita no la conocemos. Para terminar, vamos a tener el caso de para encerrar fechas importantes. Datos que remiten a alguna obra determinada, capítulos, autor, nacionalidad, etc. Ejemplo, Antonio de Nebrija, 1444-1522. ¿Qué nos está diciendo acá, chicos? ¿Qué nos dicen esos años? El tiempo que he vivido. Exacto, ¿cuándo nació y cuándo murió? Publicó la primera gramática castellana, 1492. ¿Qué quiere decir ese año? El año de El año publicación. La fecha en la que lo publicó. Muy bien, el año en el que ha publicado justamente este libro o esa teoría, ¿no es cierto? Entonces son necesarios también. El caso de los años es muy, muy importante cuando ustedes tengan citas textuales o cuando ustedes estén citando a algún autor. Por ejemplo, Saussure, aquí nos vamos a inventar, 1820 a 1870. Ahí tenemos un dato. Indicó o publicó, escribió, vamos a poner. Dictó clases, mejor dicho, dictó clases en la universidad de su pueblo natal. Y si acá yo vuelvo a poner años, ¿esos años qué quieren decir? Los años en los que ha dictado clases. Muy bien, los años en los que ha dictado las clases, ¿verdad? Dentro de esos años ha dictado. Ahora también cuando pongamos algún autor, por ejemplo, digamos, según Saussure, vamos a mantener el nombre. Y acá voy a poner paréntesis y ahí voy a anotar primero el año 1989, digamos, coma, página, la página a veces es muy importante, página 91 y cerramos.
Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Que en ese libro, en la página 91, está lo que nosotros estamos escribiendo. Dijo y 2 puntos, y aquí mencionamos. Entonces, todo lo que ha dicho acá va a estar en esta página. Eso igual se anota. Eso igual es importante. Cuando queramos introducir años, fechas, nacionalidad, etcétera, de algún autor, podemos usar paréntesis. Delante de paréntesis no se pone coma ni punto. Sí se pone cuando van detrás. Entonces podemos poner detrás, pero no delante. Bien, hasta ahí estaríamos con los paréntesis. Si tuvieran alguna pregunta. Ya, no tenemos ninguna consulta. Entonces continuamos con las comillas. Y las comillas, perdón, ya las hemos estado viendo. Nos va a servir para citar textos o títulos de textos, perdón. Estos textos pueden ser obras, pueden ser canciones, pueden ser poemas, algo que sea conocido por todo el mundo, por una gran sociedad. Por ejemplo, la Ilíada es atribuida a Homero. Entonces, la Ilíada sabemos muy bien que es una obra. Entonces, ahora acá. A ver, una canción, cualquier canción. A ver qué canción les gusta, chicos. Ya, a ver, Tusa vamos a poner. Es un éxito. Entonces, acá tenemos un título de una canción. Tenemos que ponerlo entre comillas. Luego también obras teatrales, títulos de libros, que también podemos mencionar la nueva gramática del castellano. Fue publicada en 2010, digamos. Entonces, ahí nosotros estamos poniendo comillas porque estamos hablando de títulos. Hablamos de libros, obras, poemas, poesías, canciones, obras de teatro. Todo siempre va a ir entre comillas. Luego, para indicar una cita o frase que es copia literal de algún texto. Entonces, eso es lo que decimos de la cita textual. Ejemplo, Aristóteles dijo, el hombre es un animal político. ¿Por qué lo ponemos entre comillas? Porque es una cita textual. Eso ya lo hemos visto en diferentes casos. Y miren, siempre va a ir con puntos. Ahí tenemos el punto de ejemplo. Aquí también tenemos puntos de cuando estamos introduciendo una cita y tenemos las comillas. Ya lo hemos visto ese caso. Luego vamos a utilizar para enfatizar una palabra en sentido irónico. Nosotros al momento de hablar a veces utilizamos esta señal cuando ponemos los 2 dedos y hacemos así. Dice que ha llegado temprano. Si yo digo dice y hago esta señal, estoy indicando que es mentira, ¿verdad? Por eso es que justamente en lo oral tenemos este signo, pero en lo escrito vamos a recurrir a lo que serían las comillas. Nunca recibí un ataque caballeroso como el que acaba de hacerme tan digno contrincante. Entonces, en este caso, caballeroso lo estoy poniendo en duda y digno también lo estoy poniendo en duda. Entonces, es irónico, es sarcasmo. Puedo decir, dice que es bella, ¿verdad? Bella. Si yo pongo entre comillas, bella, estaría diciendo que no es cierto, ¿verdad? Entonces, para el sarcasmo, para la ironía también nos sirven las comillas. Dice que es bella. Dice que es bella. Entonces ahí tenemos el sarcasmo justamente con las comillas.
Pasamos al siguiente uso para separar palabras de otro idioma. Justamente, como les había indicado, serían extranjerismos en este caso. Palabras de otro idioma. Como brother, por ejemplo. En algún texto escrito, fácilmente no puedo escribir brother. ¿Por qué? Porque es palabra de otro idioma, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra palabrita? Ya, por ejemplo, mouse. Necesito el mouse. Va a ir, entonces, entre comillas. A ver lo que decimos, o bueno, lo que dicen los jóvenes. Iré al after party. ¿Qué es after party? Después de la fiesta. Muy bien, entonces es una palabra de otro idioma y ponemos entre comillas. Por último, vamos a tener que lo vamos a utilizar con sobrenombres, apodos o alias. Ejemplo, en los apodos vamos a tener el loco. Esto a veces cuando en el cuartel a los chicos o a las chicas les ponen lo que es sus chapas, ¿verdad? Han debido escuchar. En el cuartel les ponen eso, que sería como el loco, a ver, ¿qué más? ¿Qué más he escuchado? A ver, de ustedes, chicos, digan bueno, para los que han ido a la premilitar o al cuartel, ¿tienen algún apodo, algún sobrenombre? ¿No han ido, chicos? ¿Qué más he escuchado? Sería Liz, buenas noches, Fiera. ¿Fiera? Ya puede ser la fiera, digamos. Bala. Y ya, el bala. Y siempre ponen el, ¿verdad? El o la, el bala, el loco, la loca, el flaco. ¿Cómo? El cumbias. Ya, el cumbias, el moreno, digamos, ¿verdad? Son chapas. Entonces siempre para los apodos, para sobrenombres, se pone comillas. Hasta ahí tendríamos los usos de este signo. Pasamos al siguiente caso. Bueno, aquí nos faltan algunos signos auxiliares, los vamos a ver. Los vamos a ver en este caso. No son solamente estos signos que pusimos, sino también vamos a tener lo que es el guión. El guión primero nos va a servir para sílabas, para separar una palabra en sílabas. Por ejemplo, la misma palabra sílaba. Sí, la, va. Y ahí tenemos el uso del guión. Luego, para también algunas palabras compuestas. Algunas palabras compuestas. Esto principalmente se lo hacía antes de que exista una regla. Por ejemplo, cuando poníamos premilitar, antes se usaba ese guión. Actualmente ya podemos escribir la palabra directa, sin el guión premilitar, a ver qué podemos poner. Prefacultativo, y así preuniversitario, ya no es necesario. Pero la antigua regla nos indicaba que teníamos que poner guión. Luego también vamos a tener en palabras, en elementos formativos, perdón. Por ejemplo, lo que nos menciona en el libro, el eje Berlín, Tokio, lo que nosotros podemos a veces, lo que nosotros tenemos, diré, frontera,
Perú, Bolivia. O el tratado. El tratado puede ser Bolivia, Perú, Chile. ¿Verdad? Es el nombre que nosotros tenemos de ese tratado. Por decir aquí, a ver, un ejemplo mucho más preciso. El tratado Bolivia, Perú, Chile entrará en análisis. ¿Verdad? Ahí tenemos un elemento formativo. Luego, ¿para qué más? Bueno, tenemos el guión bajo. El guión bajo nos va a servir para formar diálogos. Y esto principalmente cuando tenemos obras teatrales. Por ejemplo, María y Fernando. María le dice, ¿irás? Y Fernando responde, no. Luego, si yo pongo un guión bajo, 2 puntos, ¿por qué no? ¿Quién estaría hablando en ese caso? María. María. María, ¿verdad? Si yo pongo otro guión, estaría cambiando de rol y estaría hablando Fernando. ¿No es cierto? Entonces, todo tiene que ver con los diálogos. Y eso encontramos en obras teatrales, tal vez en algunos libros que nos muestran una conversación como tal. Tenemos ese uso para el guión bajo. ¿Ya? Continuamos con los signos. Vamos a hablar de diéresis, de la diéresis o de la crema. La única función que tiene este signo, que son 2 puntitos, son 2 puntitos encima de la vocal U, siempre. Nos sirve para dar sonido a la vocal U, en sílabas que sean ge o gui. Por ejemplo, a ver. A ver. Si yo pondría esta palabra sin diéresis, sería antigüedad. Pero como yo voy a poner la diéresis, vamos a pronunciar la U y sería antigüedad. El caso de bilingüe. Si pongo así sería, ¿cómo se leería, chicos? Bilingüe. Bilingüe. Luego tendríamos lingüística. Entonces yo tengo que poner diéresis para que tenga sonido. Sería bilingüe. Lingüística. Recién, lingüística. Entonces nos sirve para dar sonido a la vocal U en estas formaciones. Que y gui. ¿Qué más? ¿Tuvieran algún otro ejemplo de diéresis o de crema? Pingüino, ya. Si lo pongo así sería pingüino. Luego ponemos diéresis, pingüino, recién. Pasamos con el otro signo y vamos a hablar de lo que es asterisco. El asterisco va a tener 2 funciones. Primero va a ser para, bueno, tiene que ver con las citas o para menciones. Pondremos citas. Esto se va a dar cuando nosotros tengamos algún documento y estemos hablando de varios autores, estemos mencionando libros, años, etcétera, y queremos hacer una aclaración. Digamos acá yo pongo según Saussure nos dice, ya, y acá empiezo a mencionar. Ahora bien, yo quiero hacer una aclaración de quién es Saussure, entonces acá al terminar voy a poner un asterisco, por si acaso este es el asterisco. Voy a poner un pequeño asterisco. Ahora bien, al pie de página, cuando ya no entraría dentro de las líneas como tal, sino a pie de página, hacemos un apartado y ahí ponemos un guión y explicamos quién es Saussure, en qué libro, en qué año, etcétera.
Aquí puedo poner gramática castellana. Gramática castellana. Puedo poner el año 1995. Puedo poner la página y listo. Entonces, cuando yo tengo un guión en el texto, me va a marcar también un guión en pie de página y estaríamos hablando de lo mismo, estamos aclarando. Ahora, si yo en el texto puedo mencionar otro libro, otro personaje, etcétera, ya voy a utilizar 2 asteriscos. Por ejemplo, puedo decir, pero en otro libro, y ahí puedo poner 1. Por si acaso, tiene que ser dentro, chicos, tiene que ser dentro de la hoja. Como aquí no me entra, lo estoy poniendo fuera, ¿ya? Pero en otro libro indica, ya, y ahí voy mencionando otro aspecto. Ahora, entonces acá ya tengo 2 asteriscos. Aquí voy a poner 2 asteriscos y esto se va a referir a lo último. Y ahí pues menciono el libro, ¿verdad? Puedo mencionar gramática descriptiva. Y ya menciono, digamos, 1998, página 100, listo. Entonces, es así como puedo ir haciendo aclaraciones. Puedo llegar en una hoja máximo a 5 asteriscos, porque si no ya sería mucho, muy cargoso. Y también sería principalmente eso, muy lleno, no sería lo correcto para el fondo, para el formato de la hoja. Entonces, ese sería el primer uso del asterisco. Y el segundo uso que tiene es para hacer correcciones. Y esto lo han usado ustedes o lo usan, si no me equivoco, en el chat. Cuando, digamos, envían un mensaje, por decir, iré al café, quieren poner. Pero ponen justamente, iré al café, digamos. Iré al café. Entonces, aquí se han equivocado. ¿Qué hacen? A veces envían la palabra correcta con un asterisco, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos el asterisco, estamos hablando de corrección. Ahora, este asterisco, perdón, lo correcto es que vaya adelante, no en la parte de atrás, sino que vaya adelante siempre. Digamos aquí, iré al café, me equivoco, rápido lo corrijo con un asterisco delante y la palabra correcta, café. Luego aquí, a ver. Te veo ahí. Y en vez de poner te veo ahí, pongo te veo a ti. Entonces acá pongo ahí directamente. Y ya está la corrección. Ya, entonces ese sería el segundo uso que va a tener el asterisco. Vamos a ver las barras. El caso de las barras, primero vamos a tener para separar líneas de una estrofa o de un verso en renglón seguido o en línea seguida. Esto nos quiere decir cuando yo tengo un verso, usualmente mi verso siempre va a ser así, ¿verdad? Ver acá vamos a poner un verso cortito. Tus ojos son 2 luceros que parecen un basurero. Y ahí tenemos un poema, bueno, un verso en este caso. Ahora bien, cuando yo quiero separarlo o quiero escribirlo en líneas seguidas, puedo hacerlo. Voy a poner tus ojos, barra, y voy a continuar. Son 2 luceros, barra, continúo, que parecen, barra,
un basurero. Entonces ya no gasto todo el espacio que estaría gastando en un verso, ¿verdad? Entonces esto principalmente es para ahorrar el espacio. Ahí tenemos un uso de este signo. Luego también vamos a tener lo que sería el valor preposicional. Y en este caso, a veces en las cartas o en algún anunciado, siempre ponen. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, chicos? Con o sin experiencia. Con o sin experiencia. Muy bien. Ahora la fecha. ¿Qué fecha soy, chicos? 6 de octubre. Ya. Cuando ponemos barra, estaríamos poniendo de, la palabrita de. 6 de octubre del 2020. Entonces acá lo propio. Por eso tiene un valor preposicional, porque nos da esa idea de una preposición o en este caso de una conjunción. ¿Ya? ¿Qué más podemos poner? Digamos, estamos en el segundo semestre del 2020, ¿verdad? Así también lo entendemos, segundo semestre. Ya también vamos a tener en algunas oraciones o en algunas palabras cuando nos van a dar una opción. Por ejemplo, puedo decir ve con los, lo vamos a poner así, niños. Ve con los niños, o sea, ve con los o las niños o niñas. Nos está dando una opción para que nosotros podamos escoger. Si me refiero a niños, entonces voy a utilizar masculino. Si no sé, bueno, si me estoy refiriendo a niñas, voy a utilizar la. Esto justamente se usa cuando no sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Podemos decir también el o la policía. El o la policía se enfrentó a los manifestantes, digamos, o se enfrentó directamente. Entonces acá tenemos y nos está dando esa opción. Aquí lo propio. Nos está dando la opción. Principalmente vamos a tener de género y de número. Pasamos al siguiente signo. Ya bueno. Hasta ahí estaríamos viendo los signos que son auxiliares. Nos falta uno que sería las llaves. En el caso de las llaves, el único o la única función que nos menciona el libro es para hacer esquemas. Esquemas, es decir, nosotros ponemos acá, digamos, título. Después del título vamos a poner una llave y luego vamos a poner acá un subtítulo, otro subtítulo, otro subtítulo. Dentro de ellos igual vamos a poner llaves y llaves. Entonces, la única función que nos dice, según el texto, es que la llave nos sirve para hacer esquemas. Tiene más funciones, en el ámbito matemático tiene más, si no me equivoco, en el ámbito lingüístico no tiene muchos, entonces por eso es que no se los ha mencionado. Ya hasta ahí estaríamos viendo los signos auxiliares del castellano. Ahora vamos a ver los signos de entonación. Vamos a tener 3 signos. El caso de exclamación, interrogación y tenemos también el apóstrofe. Bien, los signos de interrogación. Iniciamos con estos, ya saben. Tenemos uno de apertura y uno de cierre. Siempre deberían de ir juntos, aunque a veces no los usamos así, ¿verdad? Hacemos una excepción a esa norma. Bueno, en preguntas constituidas justamente con las palabritas por qué, quién, cómo, dónde, cuándo, etcétera. Como ser qué, cuánto, cuál, quiénes, a qué, a quién, etcétera.
Entonces, siempre que tengamos, como nos dice, qué, quién, por qué, para qué, cuál, dónde, cuándo, cuánto, podemos poner, ya, a ver, vamos a mencionar estas como preguntas. Puede ser qué pasó, quién llamó o quién es, por qué lloras, preguntas, ¿no es cierto? ¿Para qué vienes? ¿Cuál es tu problema? ¿Dónde fuiste? ¿Cuándo vuelves? ¿Y cuánto gastaste? Entonces, siempre vamos a tener preguntas cuando tengamos esas palabritas. Y no se olviden, siempre estamos usando tilde. Estamos usando tilde porque son preguntas. Luego vamos a tener con los signos de, justamente de interrogación, pero solamente el de cierre. Cuando se quiere indicar incredulidad, sorpresa, ironía o duda. María dice que tiene 40 años. Si yo pongo un signo de interrogación al costado, quiere decir que lo estoy dudando, ¿no es cierto? En este caso sería incredulidad, que no estoy creyendo que esa persona, que María, tenga 40 años. Entonces, ese es un caso que no se lo ve mucho de este signo, pero ya estamos aprendiendo que se debe utilizar. Por ejemplo, me levantaré temprano. Y si yo al final pongo, bueno, sería el de cierre. No estamos equivocando. Sería el de cierre y entre paréntesis. Siempre tiene que estar entre paréntesis. Y en este caso estaríamos mencionando que sería una sorpresa o que no creo que pueda hacer eso. Sería ironía, etcétera. Podemos decir, dice que vendrá temprano y también podemos poner un signo de interrogación. Estaríamos marcando incredulidad, sorpresa, ironía o duda. El siguiente, bueno, no es un uso, acá es un consejo. Es incompatible con el punto. Es decir, que yo no puedo poner el signo de cierre y al ladito un punto. No puedo, esto no me lo permite. ¿Cuándo has venido? No te esperaba. ¿Notan acá? No hay ningún punto seguido, no hay punto porque no lo permite. Incluso en la computadora, cuando ustedes están escribiendo, ponen signo de interrogación, luego ponen punto, les sale error, ¿verdad? Entonces, justamente es porque esto no es así, no son compatibles. El signo de interrogación es compatible, va a ser compatible con la coma, el punto y coma, dos puntos y los puntos suspensivos. Entonces vamos a tener con los demás signos que va a ser compatible excepto con el punto. Cuando aparecen estos signos, la palabra siguiente se escribe con minúscula. ¿Cómo los has hecho? ¿Por qué? Porque no me he enterado. Ahí tenemos. Por ejemplo, aquí una comita después del signo y ahí tenemos lo que sería minúscula. Esto igual es cuando tenemos alguna pregunta. Digamos, Juan, coma, después de coma siempre tiene que ir minúscula. Entonces pongo minúscula. ¿Por qué te fuiste? Y cierro la pregunta, ¿verdad? Acá tiene que ser minúscula. No puedo poner mayúscula porque estoy detrás de una coma. Entonces tengo que iniciar siempre con minúscula. Si la pregunta le antecede una parte del texto, que pertenece a la misma oración, la palabra que sigue al primer signo de interrogación se escribe con minúscula, lo que les había indicado. Pero, ¿qué has hecho? Ponemos acá minúscula porque hay una comita delante. Entonces tiene que ir minúscula por la coma justamente. Entonces,
Es ese caso de acá, el ejemplo que pusimos. A ver, dime, coma, ¿qué necesitas? ¿O qué necesitas? La pregunta. Entonces estamos poniendo minúscula porque ya tenemos una comita. Eso nos indica en este caso. Ahora bien, acá solamente nos indican con estas palabritas. Sin embargo, cualquier pregunta que nosotros hagamos siempre va a tener signos de interrogación. Así no tenga esas palabras de qué, cómo, cuándo, así no tenga, siempre va a ser, va a tener signos de interrogación. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿vas a ir a la fiesta? Yo digo, sí. ¿En serio? Ese en serio es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? ¿De verdad? ¿De verdad? Es una pregunta, entonces por ende tiene que ir con los signos de interrogación. ¿En serio? ¿Sí? ¿No ve? A veces ponemos. ¿No ve? Por si acaso no es separado, ese no ve. Es junto. Entonces tenemos ahí lo que sería preguntas que no tienen estas palabritas que hemos mencionado, que son las comunes, los formativos de preguntas. Sino, en cualquier pregunta que nosotros tengamos esa entonación, tiene que ir el signo. Por ejemplo, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Son preguntas, ¿no es cierto? Tiene que ir con el signo. Pasamos al siguiente signo de entonación y vamos a hablar del signo de admiración. También tenemos uno de apertura y uno de cierre. El signo de admiración denota admiración, exaltación, emoción, asombro, enfado, cólera, sorpresa, amor, desprecio, temor, ira, alegría, etcétera. Entonces, tiene varios significados, varias connotaciones. Se utilizan en los siguientes casos, con interjecciones. Con interjecciones o frases interjectivas. ¿Alguien recuerda qué son las interjecciones? Ya hemos visto. Ya hemos visto, chicos, las interjecciones. ¿De qué Eran estamos hablando? locuciones, creo, que eran como palabras como expresivas Exacto, de para algún expresar un sentimiento. estado de ánimo, ¿verdad? Como, oh por Dios, wow, qué feo, qué lindo, qué triste. Sí, esas son las interjecciones. Entonces ahí tenemos, oh, ah, qué barbaridad, qué ha de ser. Podemos poner ahí también, oh Dios mío, una interjección también. Podemos poner ahí, también podemos poner onomatopeyas. Las onomatopeyas ya saben que son los sonidos, ¿verdad? Por ejemplo, toc, toc, podemos poner con signos de admiración. Luego, oraciones exclamativas. En todas las oraciones que nosotros queramos indicar sorpresa, admiración. Por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Cuánta alegría? ¿Cuánto calor? ¿Qué corruptos? ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Qué triste! Signos de admiración. En cualquier oración, aquí no es necesario que tenga qué lindo, por ejemplo. Ahora bien, podemos hacer preguntas y también al mismo tiempo admirarnos. Por ejemplo, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? En ese caso vamos a utilizar los dos signos, pero siempre va a ir adentro el signo de interrogación y afuera el signo de admiración. Eso quiere decir que lo estoy diciendo con admiración, pero me estoy preguntando algo. A ver, otra pregunta. Qué lindo, ¿qué sucede? ¿Tienen algún ejemplo de este caso? ¿Qué pasó?
Ya, muy bien. ¿Qué pasó? Que sería con signos de interrogación y de admiración. Ahora bien, el signo de admiración de cierre, que sería este, indica asombro. Creo que he acertado. En este caso, si yo pongo un signo de admiración de cierre entre paréntesis, voy a indicar admiración o sorpresa. Bueno, en sí sería admiración. Admiración, alegría, asombro. Por ejemplo, si pongo aprobé y pongo un signo de admiración, de cierre, entre paréntesis, quiere decir que es asombro, que estoy asombrada, ¿verdad? Entonces, ese es un uso que no se lo usa bastante, no se lo tiene presente, pero ya estamos aprendiendo. Luego, el signo de admiración es incompatible con el punto, lo mismo que el anterior signo. Es compatible con, va a ser compatible con los demás, con la coma, punto y coma, dos puntos y los puntos suspensivos. Cuando aparecen estos signos, la palabra siguiente se escribe con mayúscula. Auxilio, escuchadme. Entonces, en este caso, tenemos que conservar lo que sería la mayúscula. Bueno, dependiendo de cómo esté. Por ejemplo, si yo pongo Juan, coma, inicio con una pregunta, perdón, con una interrogación. ¡Qué lindo! Voy a poner minúscula. ¿Por qué? Porque le antecede una coma. Sin embargo, si yo tengo una oración que termina, por ejemplo, pongo, ¡qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Se fue Juan. En este caso, yo estaría iniciando con mayúscula, porque acá ya me está indicando que está terminando la oración. Termina la oración. Ahora no puedo poner punto porque la regla no me lo permite. Entonces, después de estos signos, yo debo poner mayúscula. ¿Ya? Porque se supone que estoy terminando la oración. Bueno, eso sería en tanto a los signos de entonación. Vamos a terminar con el apóstrofe, que tiene que ver con los signos de entonación. El apóstrofe nos sirve para reemplazar una vocal en estas secuencias. Por ejemplo, ponemos una Q y un apóstrofe cuando queremos reemplazar a qué, ¿verdad? Cuando queremos reemplazar a por qué, junto, separado, igual ponemos así. Podemos poner por qué separado o directamente por qué. En ese caso sería junto, por qué. Entonces, el apóstrofe nos va a servir para reemplazar una vocal. En este caso nos estamos dando cuenta que usualmente va a ser esa secuencia de vocales. Y vamos a encontrar la mayor palabra en qué, por qué, para qué, de qué. Siempre que tenga que ver qué vamos a encontrar. Entonces, ahí estaríamos terminando lo que sería los signos de puntuación, chicos. Con eso estamos terminando todo lo que compete los signos de puntuación. Hemos visto 3, los comunes, los auxiliares y los de entonación. Entonces tienen diferentes reglas, diferentes modos de uso, con algunos son compatibles, con otros no. Nos hemos enterado de algunos usos que no sabíamos, o algunos que sí sabíamos, pero ahora ya estamos seguros porque tenemos una regla, una norma, y etcétera. ¿Alguna consulta, chicos? Sí, licenciada, disculpe. Luego de los signos de admiración, ¿se puede usar una coma? Después de los signos de admiración, sí, podríamos utilizar. Por eso dice que son compatibles con ¿qué? Con la coma, punto y coma, dos puntos y puntos suspensivos. Con el único que no es compatible es con el punto. Con el único.
Está bien. Está bien, ¿Ya? gracias. Ya, Paula. ¿Alguna otra consulta? Licenciada, en el caso de las barras, igual lo podemos emplear cuando queremos separar, digamos, I o U, ¿no ven? Sí. Cuando nos da una opción de elegir, podemos poner también. Por ejemplo, podemos decir, irán Juan y o María. Y ahí puedo poner I o entre barras, indicando que puede ser I o puede ser O. Todo depende de cómo quieran poner, pero sí es válido. Ok, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta? Licenciada, una pregunta. Después del signo de interrogación de cierre, si es que no existe coma o punto y coma, va con mayúscula, ¿verdad? Sí, va con mayúscula. ¿Y por qué en los 3 puntos iría con minúscula? En los 3 puntos, porque supuestamente estamos teniendo alguna oración incompleta. Entonces, estamos haciendo el seguimiento. Por ejemplo, a ver, nos vamos a poner acá. Digamos, en este caso de Jesús lloró, digamos, ¿verdad? Es algo bien cortito. Es una oración muy cortita, pero yo quiero poner, a ver, aquí nos vamos a inventar algo más. Jesús lloró en el templo. Voy a poner Jesús lloró. Quiero suprimir esto. Entonces voy a poner 3 puntitos. Entonces, esta palabrita inicia con minúscula. Entonces, por eso tengo que conservar con minúscula. Porque si yo le pongo mayúscula, ya sería otra oración. Sería como si acá terminaría mi oración y esto sería otra. Entonces, como es una oración incompleta, tengo que conservar la minúscula. Tengo que hacerse el seguimiento de la palabra que ya teníamos. Entonces, por ese motivo es que sigue con minúscula. Ok, muchas gracias, licenciada. ¿Ya? ¿Otra consulta, chicos? Por si acaso van a tener su evaluación este fin de semana de este tema. Licenciada, yo tengo una pregunta. ¿Ya nos escucha muy bien? Después de los 2 puntos en el caso de los signos de exclamación e interrogación, se pone mayúscula. En el caso de los 2 puntos. Ajá, después. Cuando ponemos 2 puntos y un signo de interrogación, ¿se empieza con mayúscula? Por ejemplo, así digamos. A ver, dijo. 2 puntos. Así dices, ¿verdad? Sí. Sí, puedes poner mayúscula. Puedes poner mayúscula, no hay problema. ¿Y en el caso de el signo de exclamación también? También lo propio. ¿Ya? ¿Una otra consulta más, chicos? Esto de los apuntes lo voy a subir también dentro de unos minutos. Ya lo van a poder encontrar en los signos de puntuación. La siguiente clase ya sería nuestra última. Ya estaríamos luego terminando lo que es el módulo, ¿verdad? Entonces, a la siguiente clase, lo que sería el martes 13. El martes 13 vamos a tener nuestra última clase. Vamos a ver el tema número 5. Y ese fin de semana, lo que sería el 17, 18 de octubre, van a tener su examen final de todos los temas que hemos visto. Entonces, vayan repasando, vayan estudiando, preguntando algunas cosas que tal vez les ha quedado dudas. A los estudiantes que se han incorporado a mitades también pueden repasar y pueden preguntar a la siguiente clase, porque la siguiente ya va a ser nuestra última del módulo. Entonces, ¿tuvieran alguna otra consulta más, chicos? Si no, ya damos por concluida la sesión. Licenciada,
Está mal ¿Ya? escrito cuando, por ejemplo, alguien pone, ay, no sé, por ejemplo, qué lindo, digamos, qué lindo y ¿qué se dice? El signo de admiración de cierre lo pone 3 veces como si fuera puntos Ya, suspensivos. Está mal sí. escrito. En sí, sí. A veces pensamos que mientras más puntos o más signos utilizo, es más mi admiración o más mi interrogación. En sí es un ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros lo hacemos con la idea de aumentarle mucho más énfasis, darle más amplitud al significado. Está mal en sí. Podemos utilizar el caso de los signos de admiración, pero solamente 3 veces. No podemos poner 4, 5, 6, no. Podemos utilizar 3 veces, pero tendría que ser adelante y atrás, de apertura y de cierre, no solamente de cierre. Entonces, podríamos hacer, pero solamente 3 veces. Ok, gracias, licenciada. ¿Ya? A ver, ¿qué más podría decirle de eso? Antes de los puntos suspensivos, ¿puede haber una coma? Antes de los puntos suspensivos, sí. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Las oraciones o frases que van dentro de las comillas deben iniciar con mayúscula? Depende mucho del texto que tú estés copiando. Como es una cita textual, hemos indicado, ¿verdad? Si tu cita textual inicia con mayúscula tienes que hacer. Pero si tu cita textual inicia con minúscula. Todo depende de cómo sea tu cita. Entiendo, gracias. ¿Ya? Bueno, creo que ya no hay más consultas. Bueno, chicos, entonces los dejo con don Ricky. Y está ahí. Muchas gracias, Anaí. Gracias, chicos, a la licenciada Anaí Ticona, que nos ha dado una clase muy buena esta noche. Ya saben, tenemos actividades este fin de semana. No esperen el último momento para inscribirse, ya no tenemos tiempo. Lo que debe imperar ahora es la práctica. Lo que tenemos que hacer es eso, hasta el día del examen, ¿no? Así que pónganse las pilas, a darlo todo y a practicar, chicos. Estudien bastante, ¿ya? Los dejamos el día de mañana. Tenemos una nueva clase. Nos toca física, creo, ¿no? Así que a darle con todo, chicos, ¿ok? Nos vemos hasta el día de mañana. Gracias, Anaí. A usted, don Ricky. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, don Ricky. Luego, don Nos Ricky. vemos. Chao. Hasta luego, Cristian. licenciado. Nos Hasta luego, don vemos. Ricky. Chao. Natalie, Karen, Yaren, Natalie. Inés, Joan, Manuel. Nos vemos, chicos.